Muy buenas tardes, me encuentro en las instalaciones del Colegio Alameda San Martín y teniendo en cuenta que es un contexto netamente educativo, vamos a entrevistar a uno de los profesores con el objetivo de poder conocer su opinión al respecto de los hábitos lectores y de escritura. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Camilo Gómez, licenciado en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, profe, muy amable. Bueno, profe, en vista de que nuestro reportaje investigativo se quiere tratar de enfocar en determinar si los hábitos de lectura y escritura hoy en día son, digamos, parte fundamental en la educación de nuestros estudiantes, quisiera saber cuáles son sus hábitos de lectura. Bueno, pues mis hábitos de lectura básicamente son leer por gusto, por pasión, más no por de pronto una obligación. Y este hábito lo adopté cuando estaba en la universidad. Y cuando estaba ya estudiando, pues me propuse, la meta mía era pues ya cuando esté trabajando, cada quincena al menos comprar un libro. Y pues es lo que he venido cumpliendo, incluso tengo muchos libros pendientes, pero pues es como mi obligación, así como tengo de pronto obligaciones que comprar el mercado, que pagar recibos, creo que comprar un libro es fundamental. Y a uno en la universidad pues lo ponen a hacer trabajos de lecturas que son muy pesadas, enfoques pedagógicos, teorías pedagógicas, lo cual a veces se me hacía, pues me gustaba leer, pero esto se me hacía tan monótono que lo tenía que equilibrar directamente con otro tipo de lectura, y en este caso pues a mí me encanta la fantasía. Entonces muchos dicen, no, pero es que pues eso no le contribuye de una u otra manera, pero pues la verdad yo sí lo veo necesario, porque lo que te digo, o sea, busco como ese equilibrio donde yo encuentro la fantasía. Entonces me gusta, por ejemplo, toda la literatura, lo que es de Stephen King, de George Martin, lo que es pues de La canción de Hielo y Fuego, que son libros pues gordísimos, grandísimos, y ahí encuentro pues como ese escape, esa ruta de relajarme. O sea, me parece un planzazo lo que es un sábado, irme por la tarde para una biblioteca y ponerme a leer. Lo disfruto mucho más que una película, y se me pasan 2-3 horas con un café. Entonces es incluso algo que le quiero dejar a los niños. O sea, ellos, lo que yo les digo, desde que a ustedes les guste leer, lo tienen todo, porque pues en la lectura pues se aprende de todo. Básicamente están practicando sin la necesidad de verlo como una obligación, sino como una pasión. Gracias, profesor. ¿Y qué tipos de libros hay en su hogar? ¿Hay tipos de contenido más físico tradicional o más de tipo digital, pues con la función de la tecnología? La mayoría son físico tradicional, y no tanto por mi familia, sino por nosotros los hijos, los hermanos. Pues todos somos como muy académicos, todos tratamos de tener una biblioteca grandísima, y la cual tenemos de todo, un poquito de cosas académicas, ya sean textos pues educativos, y también mucho lo que es fantasía. Tenemos pues mucho de Tolkien, del Señor de los Anillos, y lo tenemos en físico. Gracias. ¿Y usted qué piensa al momento, o más bien con el uso de herramientas digitales al momento de leer? ¿Cree que son útiles, son productivas, o es preferible retornar siempre a lo tradicional? Ambos tienen sus pros y sus desventajas. En el contexto educativo, a uno como profe pues se le facilita a la hora de enviar trabajos de lectura a los estudiantes. Muchos, por ejemplo, no tienen la opción de vivir comprando fotocopias o de que poder comprar el libro, pero sí de pronto tienen una tableta en su casa. Entonces por ese lado se les puede facilitar, por el lado de la economía. Pero por el lado, o sea, como yo siempre lo he trabajado, prefiero 1000 veces los libros físicos. Uno, pues yo tengo un problema de visión, me arden los ojos ya después de leer mucho, me canso. Y son como mañas, por así decirlo, que uno adquiere al tener libros físicos, que incluso cuando uno compra un libro, hasta el olor del libro nuevo se siente muy chévere. Cuidarlo, yo siempre los llevo incluso en bolsita cuando llevo, así llueva, pues cargarlo siempre conmigo. Es que estuve en un banco y me toca hacer una fila y se me pasa súper rápido teniendo un libro a la mano. Correcto, profe. ¿Y usted qué opina del plagio? No, pues como están las leyes hoy en día, y pues siempre se ha mantenido, es fundamental y necesario, porque es respetar lo que son las leyes de autor, y esto se debe trabajar directamente desde la escuela. El hecho de que a veces los estudiantes hagan una tarea y lo que hacen es transcribir directamente, y muchas veces ellos colocan como autoría de ellos. Entonces afortunadamente hoy en día se cuenta, así como ellos tienen esas facilidades de plagiar, porque solamente es control C, control V y control P, imprimir, ya, tome, es mi trabajo. También hay programas y aplicaciones que a uno como profesor le ayudan a facilitar el momento de, con solo buscar un párrafo, ya nos identifica si está en internet y de dónde lo sacó. Gracias, profe. Y bueno, en vista de que pues obviamente el plagio no es una buena práctica hoy día, ¿usted qué estrategias le enseña a sus alumnos para evitar ese tipo de malas prácticas? Pues ellos tienen que tener claro que lo que están haciendo es copiando. Entonces siempre se debe guardar ese respeto al autor. Lo que hace es pues referenciar directamente de quién es el autor y parafrasear, o sea, tomar ciertas partes del texto y escribirlas como ellos mismos puedan, como la entendieron.
Y no, es fundamental que ellos desde pequeños, así sea desde, o sea, básica primaria, que es el enfoque, que tengan su propia voz, su propia letra, su propio escrito, en el momento de decir, esto yo lo hice y es mi trabajo, y por eso es tan importante, o sea, que ellos no solamente vean, reconozcan el trabajo de los demás a la hora de no copiarlo, sino que cuando hagan sus propios textos, los consideren importantes y netamente, pues, de la autoría de ellos. Gracias, profe. Y bueno, de pronto de manera personal, ¿usted utiliza alguna web para realizar sus escritos, hacer alguna opinión, alguna, no sé, de pronto alguna crítica, bien sea algún tipo de libro, por ejemplo, o utiliza alguna red, por ejemplo, hoy en día para poder acceder a todo ese tipo de literaturas, pues, de diversas, no sé, tipologías, o más bien, o tiene alguna red de su preferencia, su usuario, por ejemplo, Lecturalia, como lees, o alguna de esas web para poder tener acceso a comunidades de ese tipo, o utiliza blog, correo para opinar, o redes sociales? Bueno, pues básicamente utilizo por tiempo, utilizo redes sociales y estoy incluido en varios grupos que se crean en Facebook y grupos que son netamente de lectura, donde uno comparten pues muchos PDFs como para compartir, muchas recomendaciones, muchas reseñas de cuando alguien lee un libro y lo recomienda y el por qué. Y se crean debates, este libro me gustó por esto, no me gustó por esto, me gusta tal parte, recomiendo tal autor, eso por el lado de las redes sociales. Sin embargo, también hay una opción muy buena, la cual son los youtubers. O sea, es increíble, yo siempre le hablo a los niños de que pues, los youtubers de una u otra manera no contribuyen, pero me puse a hacer un estudio y hay algunos que son muy buenos y son lectores. Y son youtubers que tratan de llegarle a la juventud, donde recomiendan libros, donde muestran pues la pasión que ellos tienen y cómo disfrutaron cierto libro. Por ejemplo, de Dan Brown, el de la saga de El Código Da Vinci, Inferno, Ángeles y Demonios, se crean unos debates muy chéveres en torno a esto y más que se tocan temas tan sensibles como son la religión. Hace poquito se formó un debate muy chévere en YouTube, en los comentarios, y esa es la manera en que yo participo pues activamente a la hora de escribir a través de las redes sociales. Gracias, profe. Y para finalizar, ¿piensa de pronto que el mayor fracaso de la educación colombiana es ser una analfabeta de la lectura y la escritura? Sí, básicamente sí, ya que, como le digo a los niños, en la lectura lo encuentran todo, incluso así sean textos de fantasías, textos que no sean netamente académicos, que les estén explicando, por ejemplo, la historia de Colombia, que les estén explicando teorías de matemáticas. La lectura es demasiado importante en los jóvenes y más que hoy en día tienen tantas cosas como en contra de ella, porque pues la tecnología, así como es una herramienta que les facilita hacer tareas, también es una herramienta que los aleja. O sea, es como un arma de doble filo, así como los puede contribuir, también les puede dañar un poquito, y a ellos les da a veces mucha flojera con lo que es coger un libro. Uno les dice, no, pero es que ustedes en vacaciones tienen que disfrutar un libro, que les doy el ejemplo, ustedes se disfrutarían 1000 veces más. Si les gustó esa película, les digo, vieron esa película, Ready Player One, si ustedes hubiesen leído el libro, les hubiera encantado más y hubiesen criticado la película, porque la mayoría de veces pasa, que las películas o las series se quedan cortas. Entonces, donde ellos empiecen a aplicar esto, se despertaría no solamente, listo, la imaginación a la hora de leer, de disfrutarlo, sino cierta criticidad que hace tanta falta pues en el contexto colombiano donde vivimos, donde lo que yo les digo a ustedes es lo que les falta es leer. Entonces, donde me decían, profe, pero ¿cómo sabremos las respuestas y esto? Ustedes lo único que tienen que hacer es leer, estudiar, prepararse. Ahí es donde siempre van a encontrar la respuesta. Perfecto, profe, mil gracias por su participación, muchísimas gracias por su opinión. Feliz tarde. Gracias. Qué pena. Quería cortar ahí.